Bueno, lo que vamos a ver ahora entonces es retomar esa función de demanda individual y analizar cómo se ve afectada cuando cambia el precio del propio bien. Entonces acá de nuevo, una de las herramientas que tenemos es la elasticidad precio, ¿sí? Que ustedes ya la conocen por micro 1. Una pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿por qué si estamos analizando cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio, por qué no usamos directamente la pendiente de la curva de demanda? Así que justamente nos indica esa relación. Bueno, esto no es recomendable porque, como ustedes saben, la pendiente de la curva de demanda depende de las unidades de medida, ¿sí? Tanto del precio como de la cantidad de lo que estemos analizando. Entonces, si nosotros cambiamos arbitrariamente las unidades respecto a cantidades o a precios, esa pendiente va a cambiar, ¿sí? Entonces, eso hace que sea difícil la comparación entre bienes, países y periodos de tiempo, ¿sí? Y esto justamente es una de las aplicaciones más lindas, digamos, que tiene si uno estima un sistema de ecuaciones de demanda y luego calcular las elasticidades, poder comparar, bueno, diferentes tipos de bienes, cómo son sus elasticidades de precio en este caso, o comparar para un mismo bien cómo varía la elasticidad entre países, o un mismo bien cómo varía la elasticidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso no usamos la pendiente y usamos la elasticidad, que por su fórmula de cálculo se eliminan las unidades de medida, entonces es insensible a la unidad de medida, ¿sí? Y por lo tanto es más comparable. Y bueno, la definición ustedes ya la saben, ¿sí? Es la reacción relativa de la cantidad demandada ante cambios marginales en el precio en este caso. Y con respecto a la elasticidad de precio, podemos calcular dos tipos de elasticidades, ¿sí? La que yo llamé acá ordinaria, porque la calculamos sobre la función de demanda marshalliana, y la compensada, que calculamos sobre la función de demanda compensada hicksiana. Entonces, la forma de cálculo es la misma, ¿sí? Matemáticamente, si nosotros tenemos una función de demanda marshalliana de este tipo, ¿sí? Una cantidad demandada que depende del precio del bien, de los otros bienes y de la renta, la calculamos como la derivada de la función con respecto al precio por el precio sobre la cantidad. Fíjense entonces de nuevo que calculamos sobre la función de demanda marshalliana, por lo tanto más adelante vamos a ver que esto tiene un efecto sustitución y un efecto ingreso metidos ahí, cuando veamos la ecuación de Slutsky lo vamos a entender. En general, P sobre Q, digamos, son positivos, y esta derivada en general es positiva, ¿sí? Vamos a ver las excepciones más adelante, cuando tengamos bienes Giffen, pero salvo que sean bienes Giffen, eso es positivo, por lo tanto, perdón, es negativo, ¿sí? La relación entre cantidad y precio, cantidad de demanda y precio es negativo, puede ser positiva para bienes Giffen. Entonces, por lo general, para facilitar la interpretación, solemos tomar el valor absoluto de la elasticidad, y cuanto mayor sea el valor absoluto, decimos que la demanda es más elástica. ¿Sí? Podemos diferenciar distintos tipos de elasticidades, ¿sí? O bienes con, con demanda elástica, con demanda unitaria, y con funciones de demanda inelásticas, ¿sí? ¿Cómo interpretamos esto? Digamos, cuando la elasticidad precio es mayor a 1, ¿sí? Esto quiere decir que ante cambios marginales en el precio del bien, ¿sí? La cantidad demandada se reduce en una mayor proporción, ¿sí? Ahí tenemos bienes que tienen elasticidad, bienes que tienen demanda elástica. Cuando la demanda es unitaria, esto ocurre cuando la elasticidad precio es igual a 1, y cómo la interpretamos. Esto quiere decir que ante cambios marginales en el precio, la cantidad demandada se reduce en una misma proporción. Y por último, es inelástica cuando la elasticidad es menor a 1, y a esto lo interpretamos de esta forma, ¿sí? Al aumentar marginalmente el precio del propio bien, la cantidad demandada disminuye en una menor proporción, ¿sí? Bueno, ¿de qué depende el tipo de elasticidad que tenga? El tipo de elasticidad de precio depende, por ejemplo, de la cantidad de sustitutos que tenga el bien, ¿sí? Cuanto mayor sea la cantidad de sustitutos, más elástica va a ser la demanda, entre otros factores. También depende del tipo de bien, digamos, hay bienes que son muy necesarios, por ejemplo, los medicamentos, etcétera. Por lo tanto, esto van a tener una demanda inelástica, ¿sí? No importa que el precio aumente, digamos, la demanda va a reaccionar a una pequeña proporción, ¿sí? Porque son bienes que son muy necesarios, digamos. Y después hay otros tipos de bienes, como pueden ser cierto tipo de alimentos, como bebidas alcohólicas, etcétera, que tal vez su demanda es más elástica, ¿sí? Es decir, son bienes para los cuales, ante cambios en su precio, la cantidad demandada va a variar en una proporción relativamente alta, ¿sí? Bueno, y después, respecto a la elasticidad precio compensada, eh, perdón, respecto a la elasticidad precio compensada, entonces es la misma fórmula de cálculo, pero sobre la función de demanda compensada, ¿sí? Entonces esta elasticidad nos va a medir el cambio proporcional
compensado de la cantidad demandada ante variaciones proporcionales del precio del propio bien. Acá está en términos incrementales, pero aplicamos esta fórmula, ¿no? La derivada de la función de demanda compensada con respecto al precio por el precio sobre la cantidad de la función de demanda compensada. Fíjense que acá está el término compensado porque justamente esta función, si ustedes recuerdan, al simular cambios en el precio, lo que hacía era compensar al consumidor dándole o quitándole renta para que se mantenga en su nivel de utilidad inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la relación entre estos dos conceptos de elasticidad-precio? Nosotros todavía no vimos la ecuación de Slutsky, pero bueno, la ecuación de Slutsky nos permite descomponer, les adelanto para poder analizar esto, nos permite descomponer el efecto total que tiene en la cantidad demandada un cambio en el precio del propio bien. ¿Sí? Entonces, por ahora créanme que, es decir, nos permite analizar esta, la derivada de X con respecto a su precio. La ecuación de Slutsky, con efecto sustitución a la Higgs, es esta derivada, o sea, es analizar el cambio en la cantidad de la demanda compensada con respecto al precio, menos la derivada de la función de demanda marshalliana con respecto al ingreso por la cantidad. ¿Sí? Es esa la ecuación. Después la vamos a entender. Por ahora la tomamos como dada. Entonces, si tomamos esa ecuación de Slutsky con el efecto sustitución a la Higgs y la multiplicamos por P de X sobre X, ¿sí? Es decir, multiplicamos todo por P de X sobre X, acá multiplicamos acá, y multiplicamos acá, entonces hacemos ese pasito algebraico para llegar a esta expresión. Entonces fíjense que esta expresión nos dice que esto, que es la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio, ¿sí? La ordinaria, la que se calcula sobre la función de demanda marshalliana, va a ser igual a la elasticidad precio compensada, que es esta, cuando la participación que tiene el bien X en el ingreso es nula, ¿sí? o cuando la elasticidad ingreso del bien sea nula. ¿Sí? O en otras palabras, cuanto más chica sea la participación del bien X en el ingreso, y cuanto más chiquita sea la sensibilidad de la cantidad demandada ante el ingreso, en esos casos las elasticidades van a ser muy similares, las elasticidades de los dos tipos, elasticidades precio, ¿no? En otras palabras, como dice acá, la diferencia será más pequeña cuanto menor sea la proporción del ingreso destinado al bien X, que es este SX, sería X sobre M, ¿sí? El P de X sobre M, mejor dicho, ¿sí? La proporción del gasto destinado al bien X sobre el ingreso total. Y E de X sí es la elasticidad renta al bien X. ¿Sí? Entonces, cuanto menores sean estas dos cuestiones, ¿sí? Menor va a ser la diferencia entre los dos tipos de elasticidades. O, en síntesis, cuanto menor sea la compensación de ingresos que se le tenga que dar al consumidor para construir la curva de demanda compensada, entonces mayores van a ser las elasticidades. ¿Sí? Si volvemos a pensar un poco, la diferencia que hay entre las dos funciones es que en la demanda compensada justamente se le da o se le quita ingreso al consumidor para que se mantenga en su nivel de utilidad. ¿Sí? Entonces, si la demanda no es muy sensible al ingreso, o la participación del gasto en el bien que estamos analizando no es muy, muy grande respecto al total del ingreso, entonces la compensación que se le tenga que dar al consumidor va a ser relativamente chiquitita, y por lo tanto las cantidades demandadas a las que se lleguen las dos funciones de demanda van a ser parecidas, ¿sí? Entonces sus elasticidades van a ser similares. ¿Sí? Bien. Ven que se me trabó la compu. Ahí está. Bueno, y otro instrumento con el que contamos, en este caso una herramienta gráfica, es la curva de oferta-precio. ¿Sí? Fíjense lo que hacemos para encontrar esta curva y para poder entenderla. Tenemos que pensar qué pasaría si variamos el precio de uno de los bienes ceteris paribus, ¿sí? Es decir, dado todo el resto. Acá lo que hacemos es suponer de nuevo caídas en el precio del bien X1. Si nosotros suponemos caídas en el precio del bien X1 y suponemos que nada más cambia, entonces iremos llegando a nuevas elecciones óptimas dados los nuevos precios relativos. ¿Sí? Digamos, acá teníamos al principio esta X2 y esta X1, después al caer el precio del bien X1, aumenta la demanda de X1, volvemos a bajar el precio de X1, vuelve a aumentar la demanda de X1. ¿Sí? Entonces, a partir de simular ese cambio en el precio del bien,
nosotros podemos encontrar, por un lado, ya sabemos la curva de demanda marshalliana, o compensada según qué determinantes mantengamos constantes, ¿no? Eso por un lado, que acá no lo tenemos graficado. Pero además de eso, nosotros podemos obtener lo que se llama la curva de oferta-precio, que justamente lo definimos como el lugar geométrico de las combinaciones de equilibrio que se producen al cambiar la relación de precios cuando la renta permanece constante. ¿Sí? Fíjense que es lo que hicimos acá. Dejamos la renta fija y solamente nosotros variamos el precio del bien 1. ¿Sí? Entonces, al variar el precio del bien 1 y dejar la renta fija, fuimos viendo cómo cambian las elecciones óptimas, perdón que mi curso se me dio, las elecciones óptimas del consumidor. Y al unir esos puntos, ¿sí?, de las elecciones óptimas del consumidor, ante esta simulación, nosotros encontramos la curva de oferta-precio. ¿Sí? Bien. A ver qué más les puedo decir acá para poder terminar de entender esto. Bueno, acá al final del slide le puse que pueden ver los ejemplos de la forma que adopta esta curva para distintos tipos de bienes que están en el capítulo 6 de Varia. Pero bueno, en definitiva, retomando entonces, esta curva nos muestra cómo cambia la elección óptima, ¿sí? Cómo cambian X2 y X1 estrellitas, si se quiere, a medida que cambiamos el precio de uno de los bienes y dejamos todo el resto constante. Bueno, acá vamos a ver qué forma adopta esta curva de oferta-precio con bienes que son ordinarios y bienes que son Giffen. Los bienes que son ordinarios son aquellos bienes necesarios, en otras palabras, ¿sí? Y los bienes que son Giffen, los vamos a terminar de entender cuando veamos la ecuación de Slutsky, pero vamos a ver que son bienes cuyos efectos renta son mayores que los efectos sustitución, de forma tal que al aumentar el precio del bien, aumenta la cantidad demandada, ¿sí? Esto por el momento créanme, y después lo van a terminar de comprender. Pero entonces, veamos gráficamente qué implica esto, en términos de la curva oferta-precio. Fíjense, acá tenemos dos bienes que son ordinarios o normales. Entonces, acá fuimos simulando aumentos del precio, perdón, caídas del precio del bien 1, por eso la recta presupuestaria pivotea en torno a la ordenada del origen y se va haciendo cada vez más plana, digamos. Entonces, fíjense como la primera elección óptima era esta, luego esta y luego esta. Esto nos está mostrando que a medida que cae el precio del bien 1, aumenta la cantidad demandada de ese bien, ¿sí? Y disminuye la del bien 2. ¿Sí? Entonces, la curva oferta-precio en este caso tiene esta forma. ¿Sí? Y nos va mostrando justamente que hay una relación inversa, si se quiere, entre el precio y la cantidad demandada de un bien. ¿Sí? Y respecto al otro bien vemos que hay como un efecto de sustitución, ¿no? A medida que se abarata en términos relativos al bien 1, se consume cada vez menos del bien 2. ¿Sí? Fíjense como primero era esta la cantidad demandada del bien 2, luego esta, y luego se reduce un cachito más. Y después en el otro gráfico tenemos que el bien 1 es un bien Giffen. ¿Sí? Que les decía hace un rato, un bien Giffen es un bien que tiene una particularidad de que cuando cambia su precio, para cierto intervalo, digamos, de precios, la cantidad demandada varía en una misma proporción, hay una relación directa. Entonces, fíjense, tenemos la primera recta presupuestaria, luego se abarata el bien 1, por eso la recta pivotea en torno a la ordenada del origen, y fíjense cómo tenemos que aumenta, ¿sí?, la cantidad demandada del bien X1, y también aumenta la cantidad demandada del bien X2. Uno podría pensar que son como bienes complementarios, si se quiere. ¿Sí? Porque al aumentar al caer el precio del bien 1, aumenta tanto su óptimo como el del otro bien. Fíjense que acá ya vemos un comportamiento distinto al de este gráfico, porque acá había un efecto de sustitución grande, digamos, abarató al bien 1, aumentó su demanda, pasamos de acá a acá, y la demanda del bien 2 se redujo. Y en cambio en este caso tenemos que cayó el precio del bien 1, aumentó su demanda en una menor proporción comparativamente con este caso, y la demanda del bien 2 aumentó. ¿Sí? Y luego, ante una nueva caída del precio del bien 1, fíjense cómo su demanda cae, eso nos muestra esta curva de oferta-precio, y la cantidad demandada del bien 2 aumenta en una mayor proporción, digamos, mostrando de nuevo que son como bienes complementarios, si se quiere. Ahora veremos que en realidad son, siempre que hay un bien inferior, un bien Giffen, el otro tiene que ser un bien normal como para que cierre el problema del consumidor, ¿no? Porque lo que estamos viendo acá es que, a medida que aumenta el precio del bien 1, en definitiva, al principio la cantidad demandada aumenta, pero
si sigue reduciéndose el precio de ese bien, el consumidor va a elegir consumir menos y más del otro, ¿no? Bueno, en definitiva, esta forma tendría una curva oferta-precio para un bien del tipo IFEM, ¿sí? Que bueno, acá nos queda como parcial la explicación porque todavía no tenemos ecuación de Slutsky, pero tengan paciencia, digamos. Hay muchos conceptos así que se complementan y para terminar de entenderlos tendremos que ir dando los otros para que le cierren tema. Pero en todo caso lo vamos a retomar cuando veamos efecto sustitución y renta. Vamos a diferenciar de nuevo entre bienes normales, inferiores y IFEM, y ahí van a terminar de entender esto. Bueno, esta ecuación de Slutsky entonces lo dejo para más adelante.